Hola, buenas tardes a todos. Por aquí le habla el ingeniero Ángel Guerrero, Control Technique para América Latina. En esta ocasión me siento muy feliz de presentarles una serie de mini videos instructivos con el Commander C200. El Commander C200 es un drive de propósito general que podemos utilizar en una gran diversidad de aplicaciones que van desde bombas, ventiladores, bandas transportadoras y una infinidad de aplicaciones que podemos encontrar en la industria. ¿Ok? Entonces, les quiero presentar rápidamente cuáles van a ser los videos que voy a estar presentándole hoy día. ¿Ok? Muy importante va a ser mostrarles rápidamente cuál es la conexión de control y de potencia mínima indispensable en un C200 y les voy a mostrar en este primer video cómo llevar los parámetros a fábrica en el Drive Commander C200. En un segundo video, pues lo que vamos a hacer es, teniendo la lectura de la placa del motor, hacer la entrada de parámetros en el C200. Luego, pues que entremos los parámetros del drive en el C200, vamos a estar haciendo un arranque desde el keypad y por último, estaríamos haciendo el autoajuste del motor. ¿Ok? Entonces, para comenzar, ¿ok? Vamos a mostrarle lo que serían las conexiones mínimas e indispensables que se necesitan para conectar un C200. ¿Ok? Yo les recomiendo siempre que utilicen las guías de instalación que están en nuestro portal. Las guías de instalación contienen la información más importante que usted debe verificar antes de conectar el equipo. Viene información de cómo protegerlo, cómo ventilarlo, los fusibles que debe escoger para protegerlo. Y también muy importante, pues le da una perspectiva de cómo debe realizar las conexiones eléctricas, ¿ok? Entonces aquí en esta diapositiva yo le estoy mostrando básicamente tenemos las conexiones de entrada L1, L2 y L3 cuando se trata de un drive trifásico y en el caso de que sea un drive que puede alimentarse monofásico, pues la conexión sería básicamente entre L1 y L3, ¿ok? O L1, L2 y haciendo un puente con L3, ¿ok? Tenemos drive que ya vienen preparados para conexión monofásica, otros que son trifásicos, pero que también los podemos operar monofásicos, pero hay que considerar el derrateo que aplica para dicho drive por causa de usarlo solamente monofásico. Muy importante en los esquemas eléctricos de potencia es notar la posición, ¿ok? De cada uno de los terminales, tanto de los terminales de entrada L1, L2, L3 y los terminales de salida donde vamos a conectar el motor, que es U, V y W. En el BFD estos terminales están en relieve en el mismo plástico, entonces a veces cuesta mucho trabajo poder verlos, entonces por eso es importante cerciorarse de tener el manual de instalación a mano para entender bien cuál es la ubicación de estos terminales. Por ejemplo, noten que en la parte de abajo acá em, vamos a tener la conexión también de la resistencia de frenado. Entonces no nos podemos confundir y conectar, por ejemplo, el motor en uno de los terminales de la resistencia de frenado y mezclarlos con los terminales UV porque vamos a tener un serio problema y podemos dañar el equipo. ¿Ok? Entonces, aquí podemos notar que también tenemos un pequeño tornillo que permite conectar y desconectar el filtro de emisiones electromagnéticas que viene integrado en el propio equipo. En algunas instalaciones, pues, que tienen interruptores diferenciales de corriente, pues, tal vez sea necesario desconectar este filtro EMC. Y también tenemos el MOV, que son dispositivos electrónicos que protegen ante transientes y picos de voltaje en la entrada del BFD. Algo muy importante que deben notar en la instalación eléctrica y que yo siempre enfatizo mucho es el tema de las conexiones de tierra. El drive debe estar conectado perfectamente a tierra. Al panel debe llegar una tierra, un conductor que está conectado al CCM principal y debe asegurarse que esta tierra sea una tierra sólida, que no sea un cable que venga y esté desconectado del otro lado. Entonces, y de igual manera, el motor, pues todos los fabricantes, esto no es solamente Control Technique, debemos usar cables apantallados. Sabemos que en muchos lugares no los usamos,
no es lo correcto porque al no tener un cable apantallado, los cables generan emisiones electromagnéticas que pueden afectar equipos altamente sensibles que podemos tener en la vecindad donde está instalado el variador. Entonces, eh, seguimos hacia adelante con la próxima diapositiva y aquí donde vamos a mostrar las conexiones eléctricas de control. Muy importante, estas son las conexiones eléctricas por default que vienen predefinida tanto para el C200 como para el C300. Muy importante definir aquí cada uno de los terminales y ahorita yo le voy a poner la cámara para que vean el drive que tengo conectado acá. No van a poder ver estos terminales, por eso quería mostrárselo aquí de forma gráfica con un dibujo. El terminal número 1 es el 0 volt y este 0 volt pues lo vamos a utilizar generalmente para conectar el potenciómetro, si es que vamos a usar un potenciómetro para las entradas analógicas. Y el terminal 2 sería la entrada analógica 1, el terminal 5 sería la entrada analógica 2 y la terminal 4 serían los 10 volts. Estos 10 volts nos sirven para alimentar un potenciómetro si es que queremos usarlo para la entrada analógica 1 y la entrada analógica 2. Obviamente cuando vamos a usar un potenciómetro como referencia, pues tenemos que saber configurar la entrada analógica del VFD a voltaje, porque por default algunas de estas entradas vienen configuradas para manejar corriente. Y otro terminal aquí interesante es el número 7, que es la salida analógica. La salida analógica es una salida analógica de voltaje solamente y a ella le podemos conectar un indicador y por default esta salida analógica nos va a mostrar un valor de voltaje proporcional a la salida de frecuencia que le estamos comandando al BFD. Ok, del lado de las entradas analógicas, pues vamos a tener aquí que el terminal número 9 es el que nos provee los 24 volts de usuario que vamos a utilizar para llevar hasta las entradas digitales que tenemos aquí. Noten que la entrada digital 1 también se puede configurar como salida digital y este es el terminal número 10 y por default viene configurada como frecuencia 0. O sea, si aquí conectamos un pequeño LED de 24 volts, cuando el motor se detiene y está en velocidad 0, pues esta salida se activa. Pero internamente dentro del BFD, esta salida, que también se puede configurar como entrada, es totalmente configurable, podemos asignarla a otra variable interna de operación del BFD que no tiene que ser necesariamente frecuencia 0. Ahora, la entrada digital número 2, que es el terminal número 11, por default, cuando el drive viene de fábrica, es el que me garantiza el Drive Enable. Normalmente en esta entrada es donde conectaríamos, por ejemplo, una parada de emergencia. Es algo muy importante en cualquier instalación de un BFD que tenga en el panel principal, donde está alojado el equipo, una parada de emergencia o cerca del mecanismo que está moviendo, de forma tal que si ocurre algún tipo de imprevisto en la operación del motor o de la máquina, pues los operarios que están cerca de la misma tengan oportunidad de rápidamente ir y detener el equipo. Entonces, esta es la configuración por default. También la entrada digital 3, en este caso, viene configurada por default como para dar el comando de run forward y la entrada digital 4 para dar el comando de run reverse y la entrada digital 5, que es el terminal 14, pues nos podría servir para seleccionar la referencia entre la entrada analógica 1 y la entrada analógica 2. Por ejemplo, la entrada analógica 1 podría ser una entrada local para que si el equipo está en modo local, pues el operario pueda variar la velocidad desde el panel y la entrada número 2 podría ser una entrada analógica remota que venga desde un PLC o desde otro dispositivo. ¿Ya? Entonces esa sería la funcionalidad básica en la configuración por default. El Commander C200 y el C300 tiene un relay con contacto seco, ¿ok? Que viene vinculado normalmente al estado de operación del drive, a drive OK. Cuando el drive está en trip, pues este relay se cierra y nos puede servir para indicar que el drive se ha disparado porque ha tenido algún problema, ¿ya? Entonces, ese es con cuanto al relay. En cuanto al Commander C300, el Commander C300 tiene dos entradas adicionales que se conocen entradas de conexión por torque seguro, STO1, STO2. Estas entradas pues debemos conectarlas en paralelo y digamos conectarlas por ejemplo a la parada de emergencia si queremos y si es una máquina que tiene algunos
¿cómo se llama? Señales adicionales que nos podrían indicar, por ejemplo, que hay algún mecanismo que protege cierta parte movible de la máquina que puede dañar al operario, pues podemos conectarle ahí especie de sensor de proximidad o micro switch automáticamente, si esa parte se abre o se desconecta, pues se detenga el variador, la forma de poder proteger a los usuarios. Entonces, bueno, rápidamente, estas es las conexiones eléctricas indispensables. En la prueba que nosotros vamos a hacer más tarde, pues básicamente estaríamos usando la entrada digital 2 para habilitar el drive. ¿Ok? Y vamos a operarlo luego por el keypad. Ok, entonces rápidamente les voy a mostrar aquí el keypad cómo está. Ya, básicamente aquí vamos a tener el número 1 es la tecla de escape, el número 2, bueno, la tecla abajo, el número 5, la tecla arriba, el número 6 es la tecla de enter o entrada, introducción, validación, por así decirlo. La tecla número 7, mejor dicho, el indicador número 7 es un indicador que está aquí, un pequeño LED que está aquí, pues nos indica que está dando marcha hacia adelante, o sea que se ha dado el comando de run forward. El indicador número 8 pues nos va a indicar todo lo contrario, que estamos en marcha en reversa. Y el indicador número 9, el pequeño LED rojo que hay aquí, pues nos va a indicar que el drive está siendo comandado desde el teclado. ¿Ok? El drive tiene muchas formas de operarlo. ¿Ya? Y estos indicaciones que están aquí es volt, ampere, hertz, RPM por ciento, pues básicamente también hay un LED rojo, un LED rojo que se va a iluminar de acuerdo al parámetro que estemos visualizando dentro del drive, pues nos va a indicar, o sea, cuál es la magnitud física que representa ese parámetro. Ok, si es un parámetro que se da en por ciento, si se da en RPM, si se da en Hertz, si se da en ampere o si se da en volts. Ok, entonces básicamente ese es el teclado. Y ahora yo básicamente les voy a mostrar cómo vamos a llevar el drive a default para concluir este video y no pasarnos del tiempo que tenemos previsto de unos 15 minutos aproximadamente. Ok, entonces, ok, vamos a activar la cámara. Ok, aquí tenemos la cámara. Aquí tenemos básicamente un drive, un Commander C200. Están las conexiones de control preconfiguradas aquí. Ok, aquí están las terminales que yo predefiní, uno de habilitación, la entrada 2, la 3 y la 4. Ok, pero eso lo vamos a ver en un segundo video. El objetivo de este video es cómo llevar este drive a parámetros por default. Y bueno, el cableado es muy importante asegurarse de que las tierras estén perfectamente configuradas. Este es un drive de 110 volts y yo tengo básicamente los 110 volts con su tierra. Ok, y para eso yo uso este dispositivo que es muy útil, que este me permite determinar si las tierras están perfectamente conectadas. Si la tierra no está conectada en el BFD, cuando yo lo acerque, ven como yo estoy acercando la punta aquí a esta tierra, pues él va a sonar y va a alumbrar la luz. Ok, deja ver si lo tengo encendido, sí. Ok, ya ven que este cable, este es el cable que trae la alimentación. Hay una fase, un neutro, ok, y viene la tierra también. Pero como está ahí, no está apantallado, pues obviamente me indica que hay continuidad. Ustedes ven que la tierra está perfectamente aterrada aquí, no hay ningún tipo de señal. Igual el motor. Si yo lo acerco aquí a la carcasa del motor, esto es algo que se debe probar siempre en cualquier instalación. Porque si el motor me da señal aquí, quiere decir que es que el motor no está perfectamente aterrizado. ¿Ok? Entonces vamos a proceder rápidamente a llevar este drive a parámetros por default. Siempre que vamos a hacer ese trabajo tenemos que asegurarnos que el drive esté en modo inhabilitado para proceder con el mismo. Entonces vamos a presionar la tecla Enter, ok. Aquí está parpadeando el menú, ok.
la distribución de los parámetros aquí o cómo se identifica qué estamos visualizando en el display del drive, pues aquí tenemos este dígito que indica el menú y este que indica el parámetro. Puede haber un dígito adicional más acá y ese sería el slot, pero como este drive no tiene ningún módulo adicional, o sea, los drives más grandes tienen un espacio aquí donde podemos colocar módulos de Ethernet, módulos de Profibus, módulos de entradas, salidas, y entonces ese sería el slot 1, el que nosotros podríamos acceder si tuviéramos acceso a otro dígito mostrándose aquí. Pero como no lo tenemos, solamente tenemos menú, parámetro. Entonces lo que vamos a hacer es presionar Enter otra vez y el parámetro va a estar blinkeando, va a estar parpadeando. Quiere decir que cuando está parpadeando lo podemos cambiar, ¿ok? Con la tecla arriba o abajo. Si le damos abajo, pues disminuimos el número del parámetro y la idea es ir aquí al parámetro, al menú 0, parámetro 00, porque ahí es donde tenemos los macros que nos permiten llevar el equipo a sus parámetros de fábrica. Presionamos Enter otra vez y ahora aquí nos aparece None, ¿ok? Tenemos que volver a presionar Enter porque hasta que el parámetro no esté parpadeando no vamos a poder cambiarlo. Presionamos Enter y aquí vemos que None está parpadeando. Entonces procedemos con la tecla arriba o tecla abajo a buscar las diferentes opciones que después vamos a estar explorando algunas de estas. ¿Ok? Pero ahora lo que nos interesa es llevar este equipo a los parámetros de fábrica para 60 Hz, porque aquí estamos en Estados Unidos de América. Si usted está en un país, por ejemplo, como Chile o Argentina, pues el default es 50 Hz. ¿Ok? Ven que aquí dice default 50 Hz. Si estuviéramos en uno de esos países, pues entonces lo que haríamos es aquí presionar la tecla roja, reset, y automáticamente se lleva el equipo a parámetros por default 50 Hz. Y cuando uno lleva a default 50 o 60 Hz, pues el drive ajusta ciertos parámetros de acuerdo a los voltajes que se manejan en esos países donde se tiene 50 o 60 Hz. Por lo general, donde se maneja 50 Hz, pues el voltaje es 380, por ejemplo, y en los lugares donde se maneja 460, pues el voltaje que vamos a tener es, no sé, 440, 460, 480. Entonces, eso influye muchísimo. Entonces, vamos a dar otro paso adicional y aquí ya tenemos default 60 Hz. Presionamos la tecla reset y ya estamos llevando a default el equipo. Nos aparece none y ya este equipo fue llevado totalmente a sus parámetros de fábrica. ¿Cuándo es importante llevar los parámetros de fábrica? Bueno, incluso cuando el equipo está nuevo, yo no me aseguraré, yo prefiero llevarlo a los parámetros de fábrica para estar seguro que el equipo no tiene ningún tipo de configuración internamente, porque cuando estamos conectados con el equipo a través del keypad, pues no nos permite visualizar todos los parámetros que pueden haber sido modificados dentro del equipo. También cuando estamos tratando de hacer una aplicación y no nos funciona correctamente o hay cosas que no entendemos por qué suceden, pues yo siempre recomiendo llevar el equipo a sus parámetros por default y comenzar de cero. Y bueno, ya con esto termino este video. Muchas gracias.